Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Vamos a hablar hoy de un tema importante, un tema de este mes. Ciertamente el cáncer de mama, que es la celebración de octubre, pues el mes rosado, digamos, pero también en octubre, y que a veces pasa muy desapercibido, es el tema de la salud mental. El 10 de octubre, si no me equivoco, es el Día de la Salud Mental. El 10 de octubre, así es. Sí. Estamos con Astrid Avendaño, que es psicóloga, para hablar de este tema, salud mental, y hablar de la salud mental especialmente de jóvenes y adolescentes, que es un tema muy importante, tanto para los mismos jóvenes y adolescentes como para el resto de sus familiares, especialmente sus padres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Pues el tema de la salud mental es un tema sumamente amplio y complejo. Cualquiera diría, la salud mental es sencillo, es salir a divertirse, es los pensamientos generales acerca de los mitos de la salud mental, es no estresarse, es estar relajado. Sí. Pero si tú tomas en cuenta cuáles son los factores que afectan tu salud mental, vas a tener más conciencia en qué vas a incidir, en qué vas a influir en tu vida, qué es lo que tenés que cambiar en tu vida. Entonces la salud mental tiene que ver con las decisiones que tomamos en el día a día para estar bien. Sencillo, pero es difícil, porque no nos damos cuenta cuando ya reaccionamos mal, cuando tenemos un conflicto, cuando la convivencia es negativa, cuando no podemos poner límites, cuando por ejemplo no nos damos tiempo para nosotros mismos, para arreglarnos, para mimarnos, para cuidarnos, y también para decirle que no a esas personas que son abusivas o para las personas que son violentas, por ejemplo. Entonces la salud mental en general tiene que ver con el cuidado de uno mismo y con la buena convivencia, con la salud, el bienestar integral, físico, emocional, psicológico, espiritual, en todas las áreas de la vida del ser humano, en la búsqueda de ese bienestar. ¿Tiene que ver la salud mental con las llamadas inteligencias, con las 7 inteligencias? Claro que sí. Bueno, está conectada el tema de la inteligencia en las diferentes áreas de desarrollo del ser humano. Sabemos que el ser humano tiene muchas maneras de desarrollar su inteligencia. ¿Qué pasa con el tema de la autoestima en la salud mental? Si yo no puedo hacer esto, si yo no puedo hacer lo otro, pero tenés otros talentos. Tenés otras habilidades. Hay más de 7 tipos de inteligencia, que son este estudioso, ¿verdad?, de las inteligencias múltiples, nos enseñó a que solo no existe la inteligencia intelectual. Hay artistas, hay diseñadores, hay constructores, hay arquitectos, hay ingenieros, hay licenciados, y cada uno tiene su talento, tiene su habilidad. Y por eso le decimos a los jóvenes, encontrar tu talento, encontrar tu pasión en la terapia para poder identificar cuál es tu inteligencia y sentirte con esa motivación, integrando todas tus habilidades positivas, ¿verdad? Y reconociendo tus debilidades en las cosas que no son buenas, en qué inteligencia pertenezco, estoy ahí. ¿Verdad? Sí. Identificar esa parte en el adolescente es importante, en el joven. Y la salud mental en general, en los adultos también. Hay adultos que todavía han pasado la adolescencia y no tienen un propósito, no han descubierto su propósito, su pasión. Y en ese tema de desconectarte de uno mismo, de estar perdido, de andar perdido, de no saber qué querés en la vida, eso es parte de la salud mental. Y eso tiene que ver con la madurez, de alguna manera. Tiene que ver con una madurez emocional, con una madurez psicológica, y tiene que ver con la orientación de un tutor, de un mentor, de un coach. Si vos te sentís perdido, por ejemplo, si necesitas una asesoría de cómo continuar en la vida, ya sea adulto o adolescente, es importante pedir ayuda. El tema de la salud mental
y con el tema también de los suicidios que se han dado, ¿verdad? Recientemente la noticia de las presentadoras que se suicidaron. ¿Qué está pasando estamos priorizando realmente la salud mental? ¿Estamos priorizando a nuestros jóvenes? Porque son jóvenes las que se nos están yendo, son personas jóvenes que están generando estos trastornos depresivos, ansiosos, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, que vienen desarrollándose desde su infancia y que no se buscó la ayuda necesaria en el momento apropiado. Sí, según hay una página que tiene que ver con expectativas de vida a nivel mundial, y hace mediciones en todo el mundo en temas de la salud en general, pero incluye salud mental. Para el caso de Nicaragua, desde el 1 de enero del 2020 hasta creo que era inicios de la semana pasada, teníamos 1.400 suicidios en Nicaragua. No sé cuántos habrán sido jóvenes o por grupos de edad, pero teníamos 1.400 suicidios en Nicaragua, de los cuales cerca de 600 habían ocurrido este año 2021. Miren, hay diferentes factores que influyen a los adolescentes a pensar o a dejarse llevar por esos pensamientos de no querer vivir. Tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Encuentro un propósito? ¿Siento la alegría de vivir? ¿Qué me genera alegría de vivir? ¿Qué me motiva? El tema de las motivaciones. Y vemos como muchos jóvenes están desanimados, desmotivados. ¿Por qué? Porque estamos en contextos difíciles. Estamos en un contexto de pandemia, de muchas muertes. Estamos en un contexto sociopolítico difícil que nos priva de las libertades. Estamos en contextos, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, con problemas familiares, el tema de las adicciones, el tema de las drogas, el tema de los abusos en la infancia, los traumas infantiles, ya sean las heridas emocionales que tienen estos adolescentes, ya sean de abandono, de traición, de humillación, todas las heridas emocionales que hemos visto y que hemos hablado y que se hablan en terapia para poder darle recursos al adolescente, al joven en su salud mental, para procurar que su salud mental esté equilibrada. No necesariamente buscamos la perfección. Cuando el joven adolescente tiene una estructura mental muy rígida, o viene de una estructura, un estilo de crianza autoritario, impositivo, rígido, donde no se le permite hablar, donde no se le permite expresarse. Esos factores no permiten que el adolescente tenga miedo de desarrollar sus talentos, sus habilidades y tenga miedo de expresar sus emociones. Y se vuelva vulnerable, además. Y se vuelve vulnerable o se puede volver cerrado. Y cuando los jóvenes se cierran, ¿qué pasa? No buscan ayuda, comienzan a involucrarse con personas negativas que los influyen a malos pasos, malos caminos, se cierran a no escuchar a sus padres. Lo primero que hace el adolescente es cerrar sus oídos a lo que dicen sus padres. ¿Por qué? Por miedo, por resentimientos con sus padres, con su mamá, que la mamá le grita, que la mamá le pega, que lo corrige. Hay que hacerlo, pero hay que encontrar las maneras en que uno sienta que hay correcciones con amor. Si el adolescente, si el joven siente que no lo quieren, no va a tener motivación para tener un amor propio. Desgraciadamente así es. Y yo he visto tantos casos en mi terapia de adolescentes que han sido abandonados por sus madres por temas de migración, han sido abandonados por sus padres por falta de una paternidad responsable, problemas, por ejemplo, de trastornos de personalidad, de alucinaciones, de esquizofrenia, a temprana edad. A temprana edad. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema no permite que el joven adolescente socialice de manera normal. Los padres y las madres que nacieron, por ejemplo, en el 70, en los 80, en tiempos difíciles de guerra, están acostumbrados a ese sistema rígido de no dejar salir a los muchachos.
Y lo tengo que decir aquí porque es importante que el padre de familia y la madre de familia sepa que su hijo se va a desarrollar únicamente en un contexto de socialización, de estimulación de todas sus habilidades, de propiciar el espacio afectivo que necesita el adolescente para canalizar sus dudas, sus preguntas, sus miedos. La adolescencia, la juventud es una etapa de muchas dudas, de darle credibilidad al adolescente para que tome responsabilidades fuertes de un adulto, para que aprenda a trabajar, para que se gane su dinero, para que sea independiente y autónomo. Entonces, esa independencia y esa autonomía no se puede ganar en un contexto de privación familiar. ¿Sí? Es muy importantísimo esta parte. Y muchos padres que vienen de muchos sufrimientos contextuales en nuestro país, sabemos que han tomado la opción de sobreproteger a sus hijos. Pero y esto es algo bien difícil, claro, de romper. Y ahí lo combino yo un tanto con lo que decía usted sobre los abandonos. Los abandonos no Exacto. necesariamente son los abandonos físicos, porque los padre o madre pueden estar en la casa, en el entorno familiar, ¿verdad? Pero simple y sencillamente no estar. Es decir, aún físicamente estar ahí presentes, pero emocionalmente no estar. No me estés molestando, estoy viendo televisión. Y cuando están de manera negativa. Sí. ¿Qué pasa en esto? El joven adolescente siente que está su mamá lo corrige, le regaña, lo orienta, lo aconseja, y el papá no está, solo está a nivel económico. O al revés. Pasa al revés también, que las mamás son muy rígidas, no hablan, no son afectivas, así, y el papá al contrario, es afectivo, es así, escucha, porque ha aprendido de manera diferente. Existen ambos casos. Claro, en nuestro país. Pero además ahí está el tema ese, haber aprendido de manera diferente, y ahí hay las opciones de cambio, es decir, así me criaron a mí, pero yo tengo la opción de cambiar ese modelo, digamos, yo lo puedo cambiar. ¿Cómo podemos? Es una decisión. Si quiere, hacemos la pausa y hablamos sobre este tema. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga, acerca de salud mental en jóvenes y adolescentes en estos tiempos de pandemia, pero además en el contexto de Nicaragua. Decíamos que los padres, ¿por qué decir? A ver, no podemos aislar el tema de jóvenes, adolescentes, incluso los niños, y dejarlos. Ese es un problema aparte, no. Eso es todo, es parte de un todo, y los padres tenemos mucho que ver en esto. Y la pregunta clave es, como padres, es más, diría yo, antes de ser padre, decir, yo quiero tener tantos hijos, yo quiero tener una hija, una niña, un niño, decir, ¿qué tengo que aprender yo para ser un padre? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que tomen buenas decisiones también en el tema de la paternidad? En esta última generación, la generación millennial, la mayoría de jóvenes está sufriendo depresión y ansiedad. Primero, porque la tecnología, oiga muy bien que es un tema de los adolescentes y de los jóvenes, la tecnología ha absorbido completamente la mente del adolescente, del joven. Los niños ya nacen con aparatos tecnológicos. ¿Y qué hacen los aparatos tecnológicos? Reducen la capacidad cerebral de poder desarrollar todo el potencial de nuestro cerebro, lo duermen. Y no es casualidad que los mismos creadores de estas tecnologías priven a sus hijos, a sus propios hijos, de estas tecnologías hasta los 15 años. Y es una orientación científica que el cerebro únicamente desarrolla conexiones importantes, conexiones cerebrales, emocionales, de socialización, de comunicación, únicamente en el juego. Y no en el juego tecnológico, y no en el juego en la televisión, y no en la tablet, y no en la computadora,
en el juego vivo donde uno desarrolla psicomotricidad, ¿verdad? Motricidad gruesa, motricidad fina, liderazgo, trabajo en equipo. Trabajas con el juego de los niños en físico, en vivo, no a través de un Nintendo, de un videojuego, que la mayoría de los niños ahora de 13, 14 años, 15 años, hasta más jóvenes adultos, se han buscado cómo refugiar en los videojuegos. O más bien los padres le dicen, para que no me estés molestando, toma, aquí tenés. ¿Qué hace uno como padre? También trata de escaparse de la realidad, de la responsabilidad de educar a nuestros hijos dándoles una tablet. Seamos realistas. Nosotros como padres tenemos que desarrollar lo más que podamos las capacidades de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una tarea de todos los días. Y no dándole una tablet nos vamos a escapar de esa responsabilidad, porque estamos deteriorando el desarrollo del niño, deteriorando el desarrollo del adolescente. Si nosotros somos permisivos en ese aspecto, y no es que dejar de ser permisivos nos convirtamos en el extremo polarizado del padre castigador, no, sino una estructura, una rutina, un horario con diversas actividades que estimulen al adolescente a que se desarrolle de manera y gradualmente, equilibradamente en todas sus áreas de la vida. El establecimiento de las reglas en la casa. Exacto, una estructura, rutina, importantísimo todo eso. Porque si el estudiante tiene tiempo para jugar, el estudiante adolescente, digamos, de 12 a 18 años que va a entrar a la universidad, tiene que tener metas. Si el adolescente no tiene metas escolares, puede tener metas emocionales, metas psicológicas, metas físicas, porque hay algunos que se enfocan mucho en la imagen, pero también tienen metas sociales, que quieren pertenecer a un grupo. Y ahí es donde entra el problema del bullying, porque hay niñas, niños y adolescentes que quieren pertenecer a un grupo y tal vez tienen dificultades en la socialización, tienen una personalidad introvertida, tienen dificultades para expresar sus emociones, por lo mismo, por la crianza. Pero en el colegio se da la oportunidad de que el adolescente se arriesgue y pierda el miedo a comunicar, porque ahí está, digamos, el estímulo que él necesita para poder canalizar esas emociones, para poder exteriorizar esas habilidades y poder entrenarse en ese aspecto. Pero ¿qué está pasando? Veo jóvenes adolescentes de 16 años que no tienen esa capacidad de intentar, miedo a la tolerancia a la frustración. Se frustran rápidamente y tienen miedo a la crítica, a la exposición, el pánico escénico. Todas estas problemáticas de los adolescentes tienen que ver con la falta de seguridad personal, con su autoestima. Entonces, el reforzamiento de casa con respecto a la autoestima y la seguridad del adolescente es importantísimo. Por eso los padres debemos de educarnos para ser buenos padres. Si queremos ser padres, tengamos la conciencia de poder decir de qué manera puedo yo apoyar a mi adolescente, a mi joven, y no enfocarme tanto en mi dolor, en mis frustraciones, que muchas veces los jóvenes vienen cargando ese dolor y esas frustraciones de los padres y no se enfocan tanto en qué quiero llegar a ser, qué quiero ser cuando sea grande, la pregunta del millón de todos los niños, ¿verdad? Y no se enfocan en eso, se enfocan en que tienen miedo a desarrollarse, en que no se sienten capaces. Y ese es un problema que se está generando mucho en los adolescentes, especialmente en esta generación. ¿Por qué hablo de esta generación? Porque es una generación que ha estado privada a través del encierro, con la pandemia, con las situaciones sociopolíticas, que no puede salir, que es peligroso, que la delincuencia está peligrosa, que no puede salir a jugar, que no puede salir a hacer. Todas esas cosas que privan el desarrollo del joven y del adolescente no permiten que ellos crean en ellos mismos. No permite, ¿por qué? Porque el adolescente va a aprender a creer en sí mismo
cuando intenta, hace una prueba de lo que sea que quiera hacer y lo logra. Ese logro y el reforzamiento verbal de los padres o de los adultos hace que el joven tenga conciencia de que sí puede, de que sí lo va a lograr. Y entonces estamos creando, si esto no sucede, don Néstor, si esto no sucede en el adolescente, en la psicología del adolescente, lo que va a suceder es que vamos a tener adultos mediocres y vamos a tener adultos que no puedan tomar responsabilidades y entonces van a huir de lo que generalmente nosotros llamamos la responsabilidad de ser adultos sanos, coherentes y, digamos, responsables. Es decir, que no puedan crear, porque eso tiene que ver con la creación, y la creación es importantísima para todo lo que se va a hacer después, ¿no? Así es decir, la capacidad de crear, la capacidad de tener ideas, iniciativas y demás. Ahora, esto tiene que ver con tres aspectos importantes, que es comunicación, fomento de valores y el establecimiento de la autoestima en los jóvenes en los niños, jóvenes y adolescentes. Exactamente. Sí. La comunicación viene del aprendizaje vicario. Yo observo, el niño observa de pequeño cómo se comunican mis padres, cómo se comunican mis adultos, los referentes que yo tengo, y cómo el niño de manera autodidacta empieza a leer. Porque hay niños, miren, tenemos niños aquí de diferentes tipologías, adolescentes que vienen desarrollando habilidades por sí mismos. Tenemos aquí niños superdotados, niños inteligentes, que aprenden por sí solos. Es una belleza también. Sí. No creamos que solo tenemos adolescentes que tienen sus problemáticas. Tenemos también jóvenes adolescentes sanos que desarrollan sus habilidades y que son autodidactas y entonces comienzan a desarrollar sus habilidades. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos que aprender a reforzar todo eso. Si vemos esa posibilidad de que nuestros niños y adolescentes tienen esas habilidades autodidactas de aprender, de crecer, de tener motivación en todo eso, tenemos que aprender a reforzarle, a estimularlo, a que continúe, porque va a llegar una etapa de este adolescente en que se va a desmotivar. Se presentan obstáculos en la vida y enseñarle al adolescente el tema de la resiliencia, de que los obstáculos son únicamente pruebas que se dan en la vida, que vos tenés que ir superando e ir creciendo con ellos. Ya, que tus propios errores no te hacen ser una mala persona. No, sí, el éxito pasa por la prueba de error. Exactamente. Sí. Los errores que uno comete de adolescente, de joven, uno se crea una percepción de uno mismo equivocada. Y entonces el adolescente tiene que aprender que cada error es un aprendizaje más. Y eso no está pasando realmente. Cuando llegan a terapia, los padres lo único que saben decirle a los hijos es: te portaste mal, hiciste mal, que mal, todo mal. Señalamos lo negativo. Entonces ese señalamiento de lo negativo hace que el adolescente se sumerge en un autoconcepto y una autoestima mucho más negativa para ellos. Mis errores no valen para mis hijos. Es decir, lo que yo me haya equivocado, lo que yo haya hecho mal, no vale para mis hijos. Mis hijos tienen que aprender a equivocarse, tienen que aprender a sobrevivir sus errores, ¿verdad? De alguna manera, porque eso les va a ayudar a crecer. Yo puedo aconsejar. Así es. Orientar. Pero esa es una cosa. Luego, imponer, mira, esto no lo vas a hacer porque esto es malo. No. O esto no es correcto. No va por ahí el asunto. Es decir, mira, yo te digo esto, así, así, así. Mira, a ver. Y la salud mental viene de eso, de cómo nos comunicamos padre e hijo con el adolescente, con el joven. A ver, por ejemplo, el ejemplo concreto de la crianza autoritaria. Cuando el padre dice: esto se hace así porque yo digo, porque yo quiero y porque yo mando aquí en esta casa. Y punto. Y punto. Y entonces, ¿qué pasa en la mente del adolescente? Se genera confusión porque no entiende por qué su padre no quiere escucharle lo que él piensa.
se genera una sensación de sumisión y baja autoestima. Se genera una sensación también de impotencia, de no poder expresarse y de no poder hacer lo que necesite el adolescente en ese momento. Se genera miedo, se genera ansiedad y se genera depresión. Ahora entendemos por qué la crianza autoritaria es tan perjudicial, así como la permisiva, que permite que el adolescente haga todo y no tenga una estructura concreta de lo que tenga que hacer, o una estructura flexible donde el adolescente diga: yo sé lo que tengo que hacer en el día a día y es mi responsabilidad. Tomando responsabilidades pequeñas en el día a día, haciendo metas o logros cortos en el día a día y sentir que vas logrando y vas creciendo y vas avanzando. Eso es lo que realmente necesita un joven, un adolescente. Y después decimos, es que ¿por qué los adolescentes, los jóvenes son así? Nuestra generación de antes era mejor. No es eso. Es que como nosotros fuimos criados con tanta dureza, con tanta rigidez, pensamos que éramos mejor porque éramos estrictamente como nuestros padres querían. Y ahora la conciencia de la juventud es que el joven ahora necesita hablar más y más de sus necesidades, de sus deseos, de sus emociones. Entonces, ese aspecto en donde las generaciones han cambiado y se le ha enseñado también hasta reclamar sobre sus derechos. Sí. Ahora los niños ya te dicen, ¿y por qué me pegas? Eso es un delito. Sí. El castigo físico. Sí, no, y hay algunos muy vivos que le dicen al maestro: vos no me podés regañar porque eso está contemplado en la ley. Correcto, ya los maestros no te pueden pegar con la regla, ya los maestros no te pueden jalar las orejas o pegar un grito porque ya el niño se defiende. Sí, no, pero vamos al caso extremo de que el maestro lo llama a la corrección. Exacto. No, es decir, no ocupa violencia, no ocupa el levantamiento de voz ni nada de eso, sino que lo llama a la corrección y le dice: no me puedes corregir, porque en la ley dice que no me puedes corregir. Sí. Entonces vamos al tema extremo, ¿verdad? Que los niños ya tienen otra perspectiva, ya están más vivitos, ya hasta manipulan, ya no creamos que también somos víctimas, son víctimas los niños, no. Hay niños que son manipuladores, hay adolescentes que manipulan con que me voy a matar, el suicidio, de que no, porque no hacen lo que uno quiere. Hay que tener cuidado en los dos extremos. Tenemos que estar atentos a que nuestro adolescente no comience a absorber el famoso síndrome del emperador, que es todo lo que yo quiero, yo me merezco todo, hacen todo por mí, y entonces el adolescente comienza a empoderarse tanto que comienza a manipular al padre, a la madre, a la abuelita, hagan lo que quieran, etcétera. Y no hay un orden que debe haber en la familia. O sea, se dan cuenta del extremo polarizado del autoritarismo, de la rigidez, a demasiada permisividad y flexibilidad, en donde el joven también se pierde. Es un senderito bien estrecho. Y es una línea bien frágil, que el padre de familia tiene que tener la conciencia y el equilibrio de lo que es sano. Qué difícil. Difícil. Vamos a hacer pausa. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga, en Sumando Vigores. Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga. Bueno, todo esto aplicado al contexto actual. A ver, y lo voy a decir de esta manera: estamos aterrorizados por el COVID, ya sea porque hemos escuchado o hemos vivido situaciones relacionadas con el COVID. Si sumamos a esto entonces el hecho de que los padres creemos ser sobreprotectores o la única protección de nuestros hijos, como que queremos meterlos también en una burbuja, pero además les transmitimos nuestro miedo a la enfermedad. Yo personalmente creo que no hay que temerle, hay que conocerla, hay que informarse, hay que tomar todas las medidas de precaución y evitar
todos los factores de riesgo, Así es. evitarlo, y prepararnos para pasarla de la mejor manera posible. Así Es decir, si nos vamos a enfermar, cosa que puede ocurrir de manera fortuita, pues estar en el mejor estado de salud posible, y eso pasa por la tranquilidad, Sí, porque un estado de para estrés estar nos baja tranquilo. las defensas. Así es. Pero a esto le sumamos, además del hecho de estar aterrorizados, le sumamos las pérdidas. Hemos perdido a nuestras amistades porque resulta que ya no nos visitamos justamente para evitar los contactos físicos. Hemos perdido gente, conocidos, amigos, familiares, que han fallecido por la pandemia. O hemos sabido de alguien cercano a nosotros que ha perdido a alguien. Y entonces, me parece que es decir, el hecho del COVID como tal, que uno no puede despedirse del fallecido porque el protocolo manda a sepultar inmediatamente, agrava las cosas, porque es decir, esa es parte de... Ha agudizado los duelos. Eso. Completamente. Sí. Si en los adultos nos cuesta tanto poder procesar nuestros propios duelos, imagínese un adolescente que sus apegos y sus emociones en ese momento tal vez están muy sensibles y se apegan mucho a las demás personas que están fuera de su núcleo. Los adolescentes que han perdido, o los jóvenes adultos, incluyendo personas de entre 18 a 25, 30 años, que han sufrido la pérdida de un padre de familia, de un familiar, de un amigo, de todo eso, lo que está pasando es que están viviendo duelos múltiples, de amigos, de profesores, de familiares, y entonces esto agregado a todo lo que hemos hablado acerca de las problemáticas que ven los adolescentes y el tema de la salud mental se afecta directamente por el contexto de la pandemia, por el encierro. Imagínense que yo venga en terapia y le diga, salga a caminar con su adolescente, o el joven que haga un deporte, y viene el padre de familia, no, el COVID aquí, el miedo a la enfermedad ha impedido que las herramientas terapéuticas para el adolescente se vean también limitadas. Y nosotros como terapeutas hemos tenido que modificar nuestra estrategia de intervención hasta en ese aspecto. El adolescente está pendiente de lo que está pasando afuera, más que lo que está pasando adentro, quiere escapar del mundo familiar y vivir afuera lo que está pasando en el mundo de afuera. Y al contrario cuando hay un trastorno, se aísla y se ensimisma en sí mismo. Y entonces ese aislamiento, que es el extremo polarizado del querer escapar de la realidad afuera, hace que el adolescente, que el joven tenga sus descompensaciones emocionales y psicológicas, se descompense y no logre encontrar la solución a este proceso de duelo que está viviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer como padres? ¿Qué hay que hacer como adultos apoyando a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes si perdieron un amiguito en el colegio, si su mejor amigo o mejor amiga se enfermó de COVID? Pasan por altos niveles de estrés. O sus amistades, sus compañeros de clase perdieron algún familiar. Exactamente, y están sentidos por el dolor de su amigo. Estamos en un tiempo en que los adolescentes tienen que formarse a nivel emocional en cómo desprogramar los pensamientos negativos acerca de la pandemia, acerca de lo que tienen que hacer para cuidarse y acerca de los mitos del encierro y de la pandemia, porque lo que están haciendo es sumergirse en su celular y sumergirse en su computadora, en chats o en aplicaciones donde están socializando, siempre están socializando, pero no es una socialización real. Me refiero a una socialización real que es una interacción en vivo y una interacción donde ellos puedan
expresar emociones libremente, donde puedan desarrollar habilidades de comunicaciones gestuales, no verbales, verbales y emocionales. Contacto físico. Contacto físico, sí. El abrazo. El adolescente de ahora, con el tema de la pandemia, se ha visto afectado en el tema afectivo. ¿Por qué? Porque ya no hay abrazo, ya no hay beso, y nos olvidamos de que nuestro cerebro se estimula grandemente y se desarrolla con ese contacto físico que necesita el ser humano para sentirse amado, para sentirse querido, para sentirse bien. Y entonces ahora tenemos que enseñarle otra estrategia de afectividad a nuestros adolescentes. Pero si nos quedamos en la nada, ¿qué pasa? Se comienza a generar un vacío emocional. Primero el vacío del duelo de la pérdida y después el vacío de la falta de la ausencia de esta persona o de compartir el dolor de un amigo. Y entonces esos vacíos existenciales, emocionales, espirituales y todo lo que se genera en la adolescencia, en el joven, tienen que ser fortalecidos a través de la orientación de un profesional o de una buena orientación de los padres de familia. No se puede dejar solo al adolescente. Está pasando mucho que el encierro, que la frustración, que la falta de contacto social y emocional en el adolescente está generando hasta autolesiones. Sí. Los adolescentes ahora, todo me enojé, me frustré y ya me vengo a rayar. Ya me rayo, ya me corto, ya me golpeo a mí mismo, y todo eso son síntomas de que no saben qué hacer con sus propias emociones, de que no saben qué hacer con sus frustraciones y que se sienten abrumados de todo lo que está pasando a nivel contextual, a nivel de país, ¿verdad? Sí, pero hay opciones de salida a esto. Claro. A ver, por ejemplo, no sé, a nosotros, a mi familia se nos ocurre que vamos a hacer senderismo, por ejemplo. Exacto. ¿Me entiendes? En lugares cercanos a Managua, o si hay fin de semana largo, pues nos vamos a algún lado largo, ¿no? Claro que sí. Hay diferentes maneras y les voy a decir las estrategias que se tienen que utilizar con el adolescente y todo lo que hemos mencionado. Número 1, disminuir la violencia en los hogares. Disminuyamos la violencia, seamos más afectivos verbalmente, reconozcamos el potencial de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, reconozcamos, subámosles el autoestima, porque generalmente ellos están generando diálogos internos negativos. Entonces hay que decirles, vos sos bueno, vos podés, si te equivocaste volvé a intentarlo hasta que lo lográs. Otra cosa importante, motivarlos a que hagan un deporte, aprendan a un instrumento, aprendan a dibujar, que desarrollen sus talentos, que hablen en público, que no tengan miedo a la crítica. Siempre va a haber alguien que los critique, que se sientan seguros de ellos mismos, que a través del refuerzo verbal del padre y de la madre, ellos encuentren un apoyo. Y abrirse a escuchar. Generalmente los padres no escuchan lo que quiere el adolescente. Hay que escuchar al joven, darle responsabilidades pequeñas, colaboración en la casa, vamos a lavar los platos, mira, si jugaste, recoge los juguetes, si hiciste esto, por favor limpia aquí. Cosas sencillas que se pueden ir haciendo y dándoles responsabilidades, el manejo del dinero, de ir a hacer un súper, de ir a hacer una compra. Mira, confiamos en vos. Si tu padre y tu madre confían en vos, entonces vas a generar confianza en vos mismo. Comenzás a generar confianza en los demás y el adolescente va creyendo en la gente. Pero si ha sido víctima de mucho abuso, de mucha violencia o de bullying, entonces hay que reforzarle en cómo abordar a los niños que son, por ejemplo, violentos en el tema escolar, ¿verdad? Cómo defenderte, pero no a golpes, sino con argumentos, con raciocinio, con racionalidad, con inteligencia. Y decirle, reforzarle a los jóvenes que son inteligentes, que ellos pueden, que son capaces y que todo lo que se propongan lo pueden lograr con el esfuerzo necesario y con la disciplina que se necesita.
Generalmente los jóvenes creen que las cosas son fáciles en esta generación. No, lo fácil no es bueno, así de sencillo. Y lo difícil, lo que te va a costar como joven, lo vas a disfrutar y lo vas a celebrar con todo el gusto del mundo. Ese es el mensaje que deben tener los jóvenes, que todo lo bueno cuesta y que lo que cuesta se celebra doblemente. Se disfruta mejor. Se disfruta mejor, exactamente. Ok. Lo más importante aquí es buscar ayuda, es decir, tal vez en una conversación posterior podemos hablar acerca de ciertos indicios que puedan llamar la atención de los padres acerca de depresión en los hijos, de esos sentimientos de duelo, cómo aprender a detectarlo y cómo ayudarle, si se puede desde la casa y si no, pues buscar la ayuda profesional, promover la comunicación, que es importantísimo. Así es, y buscar la ayuda profesional que se necesita y estar pendiente, no dejar solo al adolescente, que es cuando más daño se hace. ¿Verdad? Sí, especialmente no en estos tiempos tecnológicos. Bueno, estás en la computadora, nos vemos, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. A la orden, encantada y muchas gracias. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores, regresamos con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas.